Adonai Odi Ve'ishi Bimira. Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Lo que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom lekullechem, Salam ilal Jami'. Os saludo con el saludo de la paz desde Jerusalén, donde seguimos rezando por la paz, por la reconciliación entre los pueblos, entre Israel, Palestina y Líbano. Hoy quiero seguir con lo que empezamos en el episodio que hemos tratado hace 2 semanas. Titulé este episodio Bajo las alas de la Shejinah, o sea, de la presencia de Dios y del Mesías, y empezamos este episodio con un salmo maravilloso, el Salmo 91, que hemos escuchado en gregoriano, bueno, en español, pero con la melodía gregoriana, y que decía: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Y después dice: te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Y estábamos tratando hace 2 semanas del episodio de la curación de la mujer que sufría flujos de sangre. Entonces vamos a proclamar inmediatamente, enseguida, el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, desde el versículo 20. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. El Evangelio de Mateo dice: y he aquí que una mujer, o sea, entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás
y le tocó la orla del manto. En realidad este término en griego, kraspedon, en griego, no significa solo manto. Bueno, se puede traducir con manto, pero es un término más técnico, significa fleco del manto, porque en la 70, en la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, kraspedon traduce un término muy importante que es tzitzit, que en hebreo significa precisamente fleco. ¿Qué significa? Que la mujer toque el fleco del manto de Jesús. O sea, ¿qué significan los flecos del manto para un judío? Flecos al plural, en hebreo se dice tzitziot, al singular tzitzit, el fleco. Hay que profundizar porque aquí está un misterio escondido, como en cada acontecimiento, milagro o palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo judío observante llevaba en la época de Jesús y también hasta hoy un manto con flecos. Tenemos varios testimonios que también en la época de Jesús o ya en la época de Jesús se utilizaba este manto de oración. Hay también un descubrimiento arqueológico que lo ha confirmado, pues el arqueólogo israelí Yadin, entre los objetos que descubrió en el desierto de Judá en las cuevas de Nahal Hever, así se llama la localidad, además, de las cartas de Bar Kokhba, hizo algunos descubrimientos importantes. Descubrió flecos azules y rastros de mantos de oración. El manto de oración en hebreo se llama talit o talit. La costumbre de llevar este manto o esta túnica con flecos, este manto se llama talit, con estos flecos, que en el singular fleco se dice tzitzit, en el plural tzitziot, entonces es muy muy antigua. Y de hecho, en las catacumbas de los santos Marcelino y Pedro en Roma hay un fresco precioso que remonta al siglo III o IV, y hay un fresco de la hemorroísa, de esta mujer, y de hecho se puede ver que esta mujer toca no solo el manto, sino que toca el tzitzit, o sea el fleco o los tzitziot, los flecos del manto de Jesús. Eso es un mandamiento en la Biblia que es muy importante hasta hoy. Fijaos que cada día los judíos en la oración del Shema Israel, escucha Israel, tiene que mencionar este paso de la escritura, del libro de los números, que habla exactamente de estos tzitziot, de estos flecos. Entonces, los judíos repiten todos los días en la oración y 3 veces al día en la oración del Shema Israel este versículo tan importante que habla o que establece que en las 4 esquinas del manto, del talit, cada judío debe llevar flecos, y uno de estos flecos, de esos hilos, debe ser de un color que en hebreo se llama tejelet. Es muy difícil porque no sabemos exactamente este color, pero es muy difícil traducirlo, entonces como una violeta púrpura, o más bien un color azul oscuro. Era un color que era un pigmento especial que se obtenía de un molusco marino. Entonces el mandamiento del tzitzit, del fleco, se remonta a la Torá, o sea, a la ley judía, precisamente al libro de los números, y también se repite en el libro del Deuteronomio. Entonces Dios dice así en el libro de los números, dice a Moisés, habla a los israelitas diciéndoles que se hagan de generación en generación flecos en las solapas de sus vestidos. Es muy interesante, solapas en hebreo se dice canfe, canaf al singular, y canaf quiere decir solapa, pero originariamente significa ala.
Por lo tanto, Dios manda a los israelitas que se hagan de generación en generación flecos en las alas de sus vestidos, o en los bordes de sus vestidos, o en las esquinas de sus vestidos. Y Dios manda a los israelitas que coloquen en el fleco de la solapa una cuerda púrpura, o, como hemos dicho, una cuerda azul. ¿Qué significa este mandamiento? Escuchad bien. Dios dice a Moisés en el libro de los Números, claro, está hablando a los israelitas, tendréis tales flecos, y cuando los miréis, os acordaréis de todos los mandamientos del Señor y los pondréis en práctica. No iréis errantes tras vuestro corazón y vuestros ojos, siguiendo los cuales os prostituiréis. Así que os acordaréis de todos mis mandamientos, los pondréis en práctica y seréis santos para vuestro Dios. El texto hebreo dice, cuando los miréis, o sea, cuando lo miréis al singular, en singular, es decir, cuando miréis esta cuerda de púrpura azul o púrpura morada. Así que este fleco, este tzitzit en hebreo, es un memorial. Todo judío debe llevarlo. Claro, las mujeres no estaban o no están obligadas a llevarlo, mientras que el hombre judío sí. Pero también sabemos que por devoción las mujeres pueden llevarlos. Bueno, pero ahora la cosa importante es que cuando los israelitas o cuando los judíos miran estos flecos, deben recordar los mandatos del Señor. Tienen que recordar que son un pueblo consagrado al Señor. Así que el fleco, el tzitzit, es un signo de consagración, como hemos escuchado, para no andar vagando detrás del corazón, como tantas veces hacemos. Vagamos detrás de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y también muchas veces detrás de nuestros ojos. Dice Dios que muchas veces siguiendo nuestros ojos nos prostituimos, si somos sinceros con nosotros mismos. Es una prostitución espiritual. Dice el Señor que tiene que acordarte cuando mirarás este tzitzit, este fleco, de todos mis mandamientos y serás santo para tu Dios. Así que el fleco, este fleco en el manto de oración o en la túnica del judío es un objeto santo, para que al mirarlo el judío recuerde la voluntad de Dios, recuerde la ley, la Torá del Señor y sea santo. Así que es un recuerdo de santidad, un memorial de santidad. Entonces, ahora volvemos a la mujer hemorroísa. Esta mujer toca el fleco del manto de Jesús. Jesús es el Mashiach, el ungido, el consagrado por excelencia, el Kadosh, como se dice en hebreo, el santo por excelencia. Él va a cumplir el memorial. El memorial, Él mismo es un memorial vivo, Cristo Jesús, porque es Dios mismo. Esto lo vamos a profundizar ahora. En el libro de Deuteronomio todavía se hace referencia a este mandamiento que los judíos llaman el mandamiento de tzitzit, es decir, el mandamiento del fleco. Y así ordena Dios en el libro de Deuteronomio 22:12, pondrás flecos en los 4 extremos del manto con el que te cubras. Hay que recordar después este detalle de los 4 extremos porque volveremos sobre este detalle de los 4 extremos del manto. Porque profundizaremos en la importancia de estos flecos y por qué, en el por qué la hemorroísa toca el fleco del manto de Jesús y por qué este fleco tiene poder y qué significado tiene que Jesús se deje tocar por esta mujer, Él que es el santo por excelencia. Ahora quiero subrayar que esta mujer hemorroísa se encuentra en una situación trágica, porque lleva 12 años siendo una mujer impura, como hemos dicho en el episodio pasado. Esto significa que esta mujer no puede tener ningún contacto
con los hombres, ni relaciones sexuales, ni tener contacto con las personas y ni siquiera con las cosas, porque si no, éstas estarían impuras hasta la noche. Y ni siquiera puede entrar en el templo. Entonces es realmente una mujer aislada, separada, sin relaciones. Como dicen los judíos, era una verdadera nidá, una mujer impura. Y ahora esta mujer, sin embargo, tiene su oportunidad, la chance de la vida, una oportunidad única, como algunas veces nos puede pasar en nuestra vida, porque Jesucristo pasa. Hay momentos cruciales en nuestra vida en que Jesucristo pasa y tenemos que saltar, tenemos que tocar Jesús, su manto. Tenemos que saber aprovechar de verdad ese momento, porque no siempre Jesús pasa. No podemos reducir Jesucristo a algo rutinario, dado por sentado o trivial. Jesucristo es siempre en el Evangelio el que pasa. Y en el Evangelio de Marcos se dice que Jesús hace este milagro habiendo pasado a la otra orilla. Y dice, pasando junto al mar. Jesús pasa junto al mar de nuestra muerte, pasa junto al mar de nuestras impurezas, que no son muchas. Y de alguna manera nos pone a prueba esta mujer, quiere ver nuestro ímpetu. Y esta mujer, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, no sanando, de hecho empeorando, como dice el Evangelio de Marcos, esta mujer va a sus espaldas, en medio de todo aquel gentío, y toca y va a sus espaldas. Las espaldas son muy importantes en la Escritura. Moisés le dice a Dios en el Antiguo Testamento, muéstrame tu gloria, y Jesús dice, tú no puedes ver, no puede verme, sino que Dios le permite solo ver sus espaldas. Se dice en hebreo ajorai, o sea, puede ver solamente detrás de mí, puede ver mis espaldas o mis hombros. Obviamente es una metáfora, es una imagen para expresar que no se puede ver el rostro de Dios y quedarse vivo en el Antiguo Testamento, porque porque Dios es el santo por excelencia, es demasiado santo, demasiado luminoso, es demasiado trascendente. Y también esta mujer se acerca a los hombros del santo, que es Jesucristo, que es la Shejinah de Dios en persona, la presencia, la morada de Dios en persona. Y esta mujer toca el fleco de su manto, o sea, el tzitzit, como se dice en hebreo. Y dice, si tan solo pudiera tocar el fleco, o sea, el tzitzit de su manto, quedaría curada. ¿Por qué? Porque los judíos, según lo que prescribe la Torá, o sea, la ley judía, tenían que llevar flecos en los 4 extremos de sus mantos o de sus túnicas, donde, ya como ya he dicho, tenía que haber un hilo de un color difícil de describir. Los judíos todavía están buscando este color. Hay artículos muy interesantes, pero era un color azul oscuro que tendía al violeta púrpura. Algunos dicen que era el color del cielo a medianoche o a altas horas de la noche, así que un azul muy oscuro, casi violeta, un color fascinante que todo judío tenía que llevar en estos flecos. Y así se desarrolla la importancia del manto y de los flecos en la tradición judía. Jesús llevaba este manto que se llama talit con estos flecos, los tzitziot, lo sabemos por el Evangelio. Es muy interesante lo que dice el Targum, que es la versión aramea sinagogal de la Escritura, que muchas veces amplía el texto bíblico, y dice así, un Targum que se llama Targum Pseudo Jonatán, al libro de Números, traduciendo o parafrasando el capítulo 15 del libro de los Números, dice así, intento traducir, no harán, o sea, ustedes o vosotros no haréis los flecos con los extremos del hilo, ni con borlas, ni con penachos, sino que los haréis
expresamente, se dice así literalmente, ahora veremos por qué. Entonces, los harán expresamente, cortarán los extremos de los hilos y los dejarán colgar con 5 nudos, con 4 hilos insertados a 3 dedos de la esquina, en los 4 lados del manto de oración con el que se envuelven. Colocarán en la parte exterior de su manto de oración una vuelta de púrpura o de púrpura azul. Esta será para vosotros el mandamiento de los flecos. Cuando miren estos flecos de día, entonces recordarán todos mis mandamientos para ponerlos en práctica, y ya no se desviarán para ir tras los malos pensamientos de su corazón y la visión de sus ojos, tras los cuales se prostituyen. Así recordaréis y pondréis en práctica todos mis preceptos, y seréis santos como los ángeles que sirven ante el Señor vuestro Dios. Así, también en la tradición judía y targúmica, este manto de oración era signo de la santidad de Israel. Tanto que al final se dice, será santo o seréis santos como santos son los ángeles que sirven ante el Señor. Entonces este fleco tiene una relación con los ángeles, con el cielo, por eso lleva el color del cielo, lo veremos en un momento. Obviamente hay discusiones en la tradición rabínica, como en el tratado del Talmud que se llama Menachot, sobre exactamente cuántos flecos hay que llevar. Ahora no me detendré en eso, pero lo que nos interesa es que hay que mirar estos flecos para recordar los mandamientos, como dice la Torá. Y los judíos religiosos aún hoy se toman en serio este mandamiento, porque se ponen los flecos del manto sobre los ojos antes de besarlos, es decir, deben mirar estos flecos para que sus ojos se curen. De hecho, según una tradición judía, este gesto es también un remedio contra la ceguera. Así que cada judío se pone su manto de oración todos los días, y por la mañana debe ponerse este manto con estos flecos, y en su mano izquierda el judío lleva los 2 flecos de la parte delantera de su manto de oración, que se llama en hebreo talit, y este gesto evoca el nombre del Señor. Y aquí hay un punto importante. El valor numérico de las letras que forman parte de la escritura del nombre del Señor, lo que se llama el sagrado tetragrammaton, o sea, las 4 letras que luego pronunciamos Yahvé, aunque los judíos es impropio, no las pronuncia así, pero son las 4 letras del impronunciable nombre de Dios, y el número de estas letras corresponde a la suma, porque cada letra en hebreo corresponde a un número. Entonces el número de estas 4 letras juntas que forman el nombre del Señor, que son Yud He Vav He, es 26. Y según la escuela de Rabino Shammai de la época de Jesús, según la escuela de este Rabino Shammai, estos flecos son 2, pero tienen 16 hilos y 10 nudos, lo que en total hace 26. ¿Qué significa esto? Significa que según los judíos estos flecos representan el nombre del Señor. Entonces no solo son un memorial de los mandamientos, del hecho de ser santos, para que uno no vaya detrás de su corazón o detrás de sus ojos, sino que también estos flecos son un signo de la santidad misma de Dios, y en particular de la santidad del nombre del Señor. Entonces cuidado, porque esta hemorroísa toca al Señor mismo, toca el Adonai, el Señor mismo. Para nosotros los cristianos, Jesucristo es el Dios que se hizo carne. La hemorroísa toca la santidad absoluta, la santidad misma, la Shejinah de Dios, la misma presencia de Dios. El santo por excelencia es algo verdaderamente enorme, inmenso. Ahora vamos a orar con un canto que justamente narra este maravilloso acontecimiento de la curación de esta mujer.
de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. En medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Dijo Cristo y se paró. Una mujer temblorosa, dijo a Cristo, he sido yo, que soy una mujer impura, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre, que soy una mujer impura, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre. Mas al tocar tu vestido. Entonces, como estábamos diciendo, el judío en la oración, o antes de la oración, toma estos flecos del manto en su mano izquierda, porque la mano izquierda es la que está más cerca del corazón, y esto expresa el afecto lleno de amor, el apego lleno de amor que el judío piadoso tiene por los mandamientos del Señor, y es también una referencia al Cantar de los Cantares que dice: la mano izquierda de mi amado está debajo de mi cabeza y su mano derecha me abraza. Maravilloso. Normalmente los judíos se ponen este talit, o sea, este manto con los flecos sobre los hombros, se cubren con este manto de flecos en la oración. El color de este manto de oración es normalmente blanco, que es el color de la expiación, el color del perdón, porque en el día del Yom Kippur, o sea, en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote estaba vestido de lino blanco. Este será entonces el manto blanco, la túnica blanca de los cristianos, es un manto sacerdotal. Por lo que la túnica de oración también nos recuerda que Israel es un pueblo sacerdotal, y sabemos que Jesucristo es el sacerdote por excelencia, el sumo sacerdote de nuestra fe, como dice la carta a los hebreos. De hecho, Él es el único y verdadero sumo sacerdote. Ahora no voy a entrar en las disputas del color de este talit, pero quiero detenerme en un texto que me interesa mucho, que trata del simbolismo de este manto de oración y en particular del simbolismo de los flecos. Hemos dicho que estos flecos del manto de oración, del talit, que los judíos llevan todos los días, deben tener un hilo azul o morado oscuro o de púrpura violeta. ¿Por qué azul? Lo dice el Talmud en el tratado Sotá. Dice que este hilo azul, este tzitzit, este fleco, este azul del fleco evoca el agua del mar. El agua azul refleja el azul del cielo. El agua del mar refleja el azul del cielo. El cielo azul refleja el trono de zafiro de Dios. Esto significa que este hilo azul es una reminiscencia del cielo, una reminiscencia del propio trono de Dios. Y ahora me gustaría profundizar en esto. Hoy en día los judíos han perdido un poquito esto, porque en realidad hoy los flecos del talit, del manto de oración, son todos blancos, porque no se puede, no saben reproducir exactamente este color, aunque están intentando. Hay algunos artículos interesantes sobre esto. Ahora en Israel hay una investigación, están tratando de reproducir este color. Pero entonces, ¿por qué estos flecos en las 4 esquinas?
Resumamos, era una forma de decir a cada judío: recuerda que incluso en la prenda que llevas, Dios existe en las 4 esquinas. Es por tanto un recordatorio, un memorial de Dios. Deseamos que estos flecos representan simbólicamente el nombre mismo de Dios y también el cumplimiento de los mandamientos. Cada judío observaba esto todos los días y todavía un judío piadoso tiene que observarlo. De hecho, los judíos tienen 2 tipos de túnica o de manto o de capas. Una se llama talit katán o pequeña capa, que un judío lleva todos los días, siempre dentro de la camisa o por dentro de la camisa. Quizá lo habéis visto, quien ha estado en Israel o en otros lugares donde viven judíos ortodoxos, habéis visto estos 4 flecos que sobresalen de debajo de la camisa, porque debajo llevan un manto que se llama talit katán, y luego está el talit gadol, o sea, el gran talit, el gran manto con el que el judío, como he dicho, se cubre durante la oración de la mañana. Dicen los sabios judíos en el Talmud, al tratado Menachot, que el que se cuida de observar debidamente este mandato del tzitzit, del fleco, merecerá ver la luz divina. Es un mandato relacionado con la visión de Dios. Hemos dicho que se trata también de alguna manera de una túnica sacerdotal que expresa consagración. Así que ya podemos entender por qué la hemorroísa toca el fleco del manto de Jesús. Toca lo que hay de sagrado en este vestido, en la túnica de Jesús, en el manto de Jesús. Toca ese fleco que representa estos flecos que representan el nombre de Dios. Toca lo que hay de más sagrado en aquel que es el más sagrado de todos. Toca el signo de la consagración en aquel que es el consagrado por excelencia, Cristo Jesús. Pero hay una interpretación aún más mística en los textos judíos más recientes. En un texto llamado Tikkunei Zohar se dice así: los flecos en las 4 esquinas del talit corresponden a los 4 seres vivos que sostienen la Merkavá. La Merkavá es el carro celestial que se describe en Ezequiel, el capítulo 1, que es también el trono de Dios, el carro divino que es también el trono de Dios. Así que incluso, fijaos, estos flecos son 4, o sea, son a las 4 esquinas, porque representan el trono de Dios. Y en Ezequiel 8:13 dice que el profeta Ezequiel es tomado por el tzitzit, se dice literalmente. Puede ser que en castellano se traduce por los cabellos, pero en realidad es tomado por el fleco del manto, por los flecos del manto, y es tomado en visión divina ante el trono de Dios. Por lo tanto, este manto tiene relación con el mismo trono de Dios. Además, las 4 esquinas de este manto también están relacionadas con la redención futura, porque los judíos dicen, es muy interesante, que en el tiempo del Mesías, Dios reunirá a los elegidos de las 4 esquinas de la tierra, lo que en hebreo se llama knafot o kanfot. Esta palabra kanaf significa esquina, pero la palabra kanaf significa esquina, pero también ala, es decir, aleta o ala del manto. Aquí están las alas. Esta mujer está frente o está bajo las alas del Mesías, de la misma Shejina, de la presencia de Dios. En el libro del profeta Zacarías se dice sobre los días del Mesías así: en aquellos días, o en los días últimos, escatológicos, finales, en aquellos días, se dice así, Zacarías capítulo 8, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de los gentiles agarrarán a un judío por el fleco, kanaf, por el ala de su manto, y le dirán: queremos ir contigo, porque nos hemos dado cuenta de que Dios está contigo. Aquí podemos ver cómo hay una misión universal del judío, que es una palabra también para todos los judíos de hoy, que nosotros queremos. Tienen una misión universal
para todos los pueblos, abierto a todos los pueblos, no se pueden encerrar, como también nosotros los católicos aún más, porque católico quiere decir universal. Entonces, el judío tiene una misión universal que se extiende o tiene que extenderse a estos 4 rincones de la tierra, porque en los últimos tiempos el fleco del judío será, como hemos dicho, agarrado. Y sabemos que Jesús sintetiza en sí mismo al pueblo judío porque es el Mesías de Israel, porque es la flor más bella del pueblo de Israel, porque es verdaderamente el Mesías de Israel y después el Salvador de todos los pueblos, de todas las naciones. Y por último podemos profundizar aún más. Hay un texto en el profeta Malaquías 3:20 que normalmente se traduce así: para vosotros que teméis mi nombre, saldrá el sol de justicia con rayos benéficos y saldréis saltando del establo como terneros. Pero yo quiero traducirlo ahora directamente del hebreo de manera literal. El versículo se puede traducir así: surgirá para vosotros, los que teméis mi nombre, un sol de justicia, y la curación está en sus alas, dice literalmente el texto hebreo. Umarpe bichnafeha, la curación está en sus alas. Es decir, el profeta Malaquía en hebreo literalmente dice que la curación está en sus alas, en las solapas de su manto. ¿Por qué insisto en esto? Porque ya aquí en este versículo del profeta Malaquías está prefigurado todo esto. Está prefigurado que un sol de justicia surgiría para los adoradores del nombre del Señor. Un sol de justicia, sabemos que este sol de justicia es el Mesías, que nosotros hemos reconocido en Jesús de Nazaret, Jesucristo. En el Nuevo Testamento Jesucristo es llamado el sol de justicia que nos visitó surgiendo de lo alto, y de verdad la curación está en sus alas. Este versículo, que solo se entiende en el original hebreo, se realiza plenamente en este milagro de la hemorroísa, porque hay que entender que las alas en este caso significan también los rayos del sol, los bordes del sol, pero este término kanaf, ala, significa también fleco del manto o esquina del manto, y por tanto la curación está en las alas, pero también en estos flecos del manto de Cristo, que son sus alas, que son en definitiva las propias alas de Dios. Llegados a este punto podemos sacar las conclusiones de todo esto de manera catequética, si es posible. Esta mujer hemorroísa que llevaba 12 años sangrando era impura, estaba perdiendo la vida, como nosotros también. Muchas veces somos impuros o estamos sangrando, o sea, estamos perdiendo nuestra vida. Sentimos que estamos perdiendo la fuerza, el sentido. Esta mujer estaba perdiendo la vida, o sea, estaba en la muerte, se equipara a una muerta, a una impura, era aislada. Fijaos cuántos de nosotros hoy son aislados. ¿Y qué hace esta mujer? Toca el fleco del manto, en secreto, porque sabe que no puede hacerlo, lo hemos visto en el episodio pasado. Y esta mujer salió toda asustada y temblorosa. ¿Y por qué tiene tanto miedo? No solo porque es una mujer tímida, ¿no? Sino porque sabe que ha hecho algo que está prohibido por la Torá, por la ley. No podía tocar a un judío y más aún a un rabino piadoso, justo y santo como Jesús. Estaba prohibido por una mujer impura. Y lo toca. Y Jesús insiste. Nadie le responde, tanto que los discípulos dicen: ¿pero cómo? ¿Cómo puede decir quién me ha tocado? Toda la multitud se apiña a tu alrededor y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y Jesucristo responde: sí, siento que alguien me ha tocado, porque siento que una fuerza ha salido de mí. Esto es muy importante. Jesús siente una fuerza que sale de él, porque esta mujer lo toca con fe. Hay multitudes alrededor de Jesús. ¿Cuántas multitudes? Tal vez nosotros mismos estamos en esta multitud. Tenemos un contacto a lo mejor constante y diario con Jesucristo. Sin embargo, necesitamos la fe de esta mujer,
Miren qué maravilla, cómo verdaderamente se presenta la fe en esta mujer. En esta mujer se resume el verdadero creyente que se lanza. Y nosotros también estamos llamados a hacer esto. Esta mujer no tiene pretensiones, solo necesita tocar hasta solo el fleco del manto. Pero sabemos que en este fleco del manto hay todo un simbolismo. Se resume todo el poder de Dios, porque hemos visto que representa el nombre de Dios, la santidad de Israel, el trono de Dios. Y ahora esta mujer tiene un contacto no solo con el trono de Dios, sino con Dios mismo. Sin embargo, esta mujer es impura. Pero Jesús se deja tocar por esta mujer impura y en ese momento el flujo de sangre se detiene. Nosotros también estamos llamados a tocar a Jesucristo con la fe. Basta un toque. Tenemos esta posibilidad, esta gracia a través de su palabra, de los sacramentos. Podemos tocar a Jesucristo en la fe. Tenemos que desearlo, también en nuestras impurezas, sin miedo. Y Jesús se dejó tocar por esta mujer, se deja tocar por nosotros. Y se dejó tocar y una fuerza salió de él. Claro que su poder es el de Dios, pero humanamente también siente que una fuerza salió de él. Es decir, que tomó sobre sí nuestra impureza. No es el puro y santo que nos mira desde lejos, sino que es aquel que toca, que se deja tocar, como hará entonces con la hija de Jairo, como veremos la próxima vez. Y esto es de verdad maravilloso, maravilloso. Jesucristo se deja tocar por nosotros impuros, y esta es una maravilla. Jesucristo toca nuestra muerte, nuestra pérdida de sangre, para darnos una nueva fuente que es fuente de vida, de resurrección, que detiene el flujo de nuestra impureza, que destruye nuestros pecados. He aquí la buena noticia: esta mujer será recordada durante siglos. Tanto es así que algunos relatos, algunas tradiciones en Tierra Santa incluso buscarán el lugar de este encuentro maravilloso entre la hemorroísa y Jesucristo en el camino entre Cafarnaún y Tabga. Es interesante porque el gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, nos habla de esta mujer. O sea, la tradición ha conservado esta mujer. Ahora vamos a hacer una pausa, o mejor, una oración, una meditación, con un salmo maravilloso que dice: amo el Señor, porque escucha el grito de mi oración. Ha inclinado el oído al grito de mi oración. Y esto se realizó en esta mujer. Entonces vamos a escuchar y a rezar con este canto. Gracias. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Inclina hacia mis oídos el día en que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del infierno, me rodeaban tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor, te ruego, Señor, sálvame. Recobra, alma mía, tu reposo. Preservado tus pies.
Entonces estaba diciendo, fijaos que esta mujer hemorroísa curada por Jesús es tan importante que la tradición ha identificado hasta el lugar de nacimiento de esta mujer. El gran historiador de la iglesia, el primero gran historiador de la iglesia, que es Eusebio de Cesarea, nos habla de esta mujer hemorroísa. Dice que procedía de la ciudad de Cesarea de Filipo, Banias, hoy es Banias, de la Alta Galilea, y cuenta Eusebio que en una de sus visitas llegó a ver la casa de esta mujer, en cuya entrada había una estatua de bronce que representaba a una mujer arrodillada con las manos extendidas en un acto de súplica hacia un joven, es decir, Jesucristo. Así que incluso había una estatua, cuidado que Eusebio es del IV siglo, Y también los evangelios apócrifos le dan un nombre, la llaman Berenice. Esta hemorroísa se llamaba, según los evangelios apócrifos, según estas tradiciones, Berenice. Por ejemplo, el evangelio apócrifo de Nicodemo la llama así. Berenice, Berenices en griego quiere decir la portadora de la victoria. Y este nombre más tarde a lo mejor se estropeó en Verónica en latín, y entonces nació una tradición o leyenda de que esta mujer limpió el rostro ensangrentado de Jesucristo. No sabemos si esto puede ser históricamente verosímil, no tenemos la evidencia histórica, pero es una tradición importante. Sin embargo, contiene una verdad teológica, también catequética para nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Es decir, la hemorroísa, la mujer impura que al tocar a Jesús se volvió pura, se convirtió, según la tradición, en discípula, como es normal, siguió a Jesucristo. Por eso pudo contar este acontecimiento, está narrado en el Evangelio, porque es una discípula de Jesús que vino precisamente de Cesarea de Filipo, de Galilea, y luego le siguió. Y fijaos, esto es maravilloso, la misma mujer que había recibido la gracia de la curación de su flujo de sangre al tocar a Jesús, es la que tiene el honor, la gracia de enjugar el rostro ensangrentado de Jesucristo. Es también una palabra para nosotros. Nosotros también debemos tener amor por la preciosa sangre de Cristo, como esta mujer, Berenice o Verónica, que según la leyenda tiene un amor inmenso por la preciosa sangre de Cristo, porque después de todo lo que verdaderamente nos sanó, que nos curó de nuestra muerte, de nuestra sangre, pérdida de vida, es la preciosa sangre de Cristo en la cruz, allí donde Jesucristo tomó las impurezas de esta mujer, allí donde sus alas fueron extendidas para todos nosotros. Y con esto concluyo. Podemos decir que esta es realmente la culminación del mensaje que quiero traer en mis pobres palabras. Por eso he titulado este episodio Las alas de la Shejinah, bajo las alas de la Shejinah y del Mesías. Hemos visto que las solapas de este manto se llaman también las alas del manto del Mesías, las alas del Mesías. Como dice el profeta Malaquías, la curación está en las alas de este sol de justicia, y estas son las alas del manto de Cristo. En la tradición judía se habla a menudo de las alas de la Shejinah, de la presencia de Dios, que quiere decir la presencia maternal de Dios. Son verdaderamente su protección maternal, evidentemente entre comillas, es decir, son su amor misericordioso hacia nosotros. Las alas del Mesías y su manto extendidos sobre esta mujer que pudo tocar incluso los flecos del manto y fue curada. Y esto es también para nosotros. Quizá nosotros que tenemos tantas pretensiones, que queremos entenderlo todo, intentemos tocar aunque solo, estamos invitados a tocar aunque solo sea los flecos de su manto. Estamos invitados a permanecer bajo esas alas de la Shejinah, de la presencia de Dios, que son las alas del manto del Mesías. Esas alas en las que estamos llamados a cobijarnos, y que son también las alas de la cruz, esas alas bajo las que podemos encontrar cobijo
esas alas de las que brota la sangre de Cristo, que nos irriga, que nos purifica de nuestras impurezas, esas alas bajo cuya misericordia nadie, cioè cada uno puede encontrar el perdón. Todos pueden encontrar el perdón bajo las alas del Mesías. Para nosotros, los cristianos, este signo de consagración, este talit que nos recuerda la presencia de Dios, el nombre de Dios, el cielo mismo, es sin duda la cruz. Es interesante, nosotros también llevamos el rosario, donde también hay una cruz. El rosario nació precisamente para recordarnos de Dios, también para devoción a la Virgen María. De hecho, originalmente el rosario eran piedras separadas para que nunca nos olvidáramos de Dios. Por eso todo cristiano debe llevar una cruz, que es precisamente el signo de su consagración, que debe estrechar siempre contra sí, que tiene que abrazar durante el día en los momentos difíciles. Y desde luego cada cristiano tiene que llevar el rosario. San Luis María Grignon de Montfort vio precisamente un ejército de evangelizadores que tenían en la mano el rosario, la cruz, el evangelio, que son verdaderamente nuestros signos de consagración, lo que verdaderamente nos recuerda el amor de Dios y en definitiva el mismo reino de los cielos. Muchas gracias, hasta la próxima. Os pedimos a todos oraciones para la paz de Jerusalén, para la paz de Tierra Santa. Muchas gracias y buena prosecución con los programas de Radio María. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם תקום עליי